Hola, ¿cómo están? Hoy les vengo a contar algunas cosas de Pitágoras. Pitágoras vivió los primeros años de su vida en Samos y acompañó a su padre en muchos de sus viajes. Era ciertamente instruido. Aprendió a tocar la lira, a escribir poesía y a recitar a Homero. Es posible que su padre lo llevara a Tiro y que allí recibiera instrucción de caldeos y hombres instruidos de Siria. Entre sus profesores, se menciona a tres filósofos. Ferécides de Siros, a quien a menudo se describe como el maestro de Pitágoras. Tales y el pupilo de este, Anaximandro. Según Jámblico, en su vida de Pitágoras, a la edad de 18 o 20 años, Pitágoras visitó a Tales, en Mileto. Si bien Tales ya debía ser un anciano en ese entonces, habría ejercido una fuerte impresión en el joven Pitágoras, interesándolo por las matemáticas y la astronomía, y aconsejándole visitar Egipto para interiorizarse más sobre estas cuestiones. Anaximandro impartía las enseñanzas de Tales, lecturas a las cuales asistió Pitágoras, y muchas de sus ideas sobre geometría y cosmología influyeron en su propia visión. Ciudad de Crotona en la Magna Grecia, área de influencia de Pitágoras y los pitagóricos. Fue creencia común en la antigüedad que Pitágoras emprendió largos viajes con el propósito de recopilar la información científica asequible de su época directamente de las fuentes. Nota 5. Con este fin habría visitado no solo Egipto, sino también Arabia, Fenicia, Babilonia e incluso la India. El paso de Pitágoras por Egipto puede ser visto como más que probable. Polícrates había establecido una alianza y existían fuertes lazos entre la isla de Samos y Egipto en ese momento. En 525 a.C. Cambises II, rey de Persia, invadió Egipto. La alianza con Polícrates se rompió y, tras la batalla de Pelusium, Cambises capturó Heliópolis y Memphis. Según Jámblico, Pitágoras fue conducido a Babilonia como prisionero de guerra por los seguidores de Cambises. Allí, se asociaría con los magies, instruyéndose en sus ritos sagrados y los cultos mistéricos de los dioses, así como las ciencias matemáticas cultivadas por los babilonios. No está claro cómo obtiene su libertad, si bien las muertes de Polícrates y de Cambises, ambas acaecidas en 522 a.C., pueden haber sido factores determinantes para que Pitágoras emigrara al sur de Italia y se estableciera en la ciudad de Crotona. No existe ninguna certeza acerca del tiempo que Pitágoras pasó en Egipto o en el este, ni de sus vicisitudes en Samos u otras ciudades griegas antes de su llegada a Italia. Tampoco hay evidencia directa del tipo y la cantidad de conocimientos que pudo haber adquirido, ni de cómo llegó a sus conclusiones filosóficas definitivas. Algunos relatos sugieren que visitó los templos y participó en discusiones con los sacerdotes, iniciándose en los ritos y creencias que luego impondría a la sociedad que fundó en Italia. Entre las nuevas costumbres que Pitágoras adoptó, pueden mencionarse el secretismo, el vegetarianismo, el rehusar vestir ropas hechas de piel de animales y su empecinamiento en la pureza. Sin embargo, es difícil determinar hasta qué punto Pitágoras es tributario de los sacerdotes egipcios, o siquiera si les debe algo de todo. Estas características solo exhiben lo que fácilmente podría haber sido desarrollado por una mente griega expuesta a las influencias ordinarias de su tiempo. Incluso las fuentes más antiguas apuntan a resultados similares al intentar conectar las peculiaridades religiosas y ascéticas de Pitágoras con los misterios órficos o de Creta, 7 o con el oráculo de Delfos. Porfirio señala que Pitágoras aprendió geometría de los egipcios, pero dado el carácter meramente práctico del cultivo de esta ciencia por los matemáticos egipcios, la influencia directa a partir de las enseñanzas de Tales y de Anaximandro parece más probable. De las visitas que realizara de varios lugares en Grecia, Delos, Esparta, Fliunte, Creta, y otros con los que se le relaciona, Pitágoras aparece comúnmente retratado en su carácter de religioso o de legislador. Las razones por las que eligió Crotona como centro de sus actividades son fuente de especulación. Según Diógenes, lo hizo para escapar de la tiranía de Polícrates, aunque es más probable que fuera debido al escaso éxito con que fueron acogidas sus enseñanzas en su ciudad natal, además de que se le exigía que participase de los asuntos públicos y de política. También se menciona la fama de esta ciudad en el cultivo de la medicina como posible influencia. En Crotona, fundó una escuela filosófica y religiosa que rápidamente cobró notoriedad y atrajo numerosos seguidores. Pitágoras fue la cabeza de esta sociedad dentro de un restringido círculo de adeptos conocidos como Mathematiquae. Según algunos relatos, se casó con Teano, de Crotona, y tuvieron una hija Damo y un hijo Telauges. Otros dicen que fueron dos hijas Damo y Ingia. Otros dan noticia de que ya tenía esposa e hija cuando llegó a Italia. La evidencia sobre el lugar y el año de la muerte de Pitágoras es incierta.
Unas fuentes indican que murió en 532 a.C. Pero realmente, en 508 a.C. la sociedad pitagórica de Crotona fue violentamente atacada y Pitágoras escapó a Metaponto, lugar donde terminaría sus días. Algunos autores afirman que se dejó morir de hambre. Jámblico refiere la siguiente versión de los hechos. Cilón, un ciudadano noble de Crotona, líder por nacimiento, rico y poderoso, pero también violento y tiránico, deseaba ansiosamente participar del modo de vida de los pitagóricos. Se acercó a Pitágoras, para entonces un hombre mayor, pero fue rechazado en virtud de los defectos de carácter antes mencionados. Cilón decidió tomar venganza y juró perseguir a los pitagóricos hasta el último hombre. Esta es la versión mayoritariamente aceptada por los historiadores, pero Jámblico la discute, arguyendo que el ataque de Cilón fue un asunto menor y que Pitágoras regresó a Crotona. Ciertamente la sociedad pitagórica prosperó por muchos años después de este acontecimiento y se propagó hacia otras ciudades italianas. Su tumba fue exhibida en Metaponto en tiempos de Cicerón. El teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si bien este resultado y las termas pitagóricas eran conceptos ya conocidos y utilizados por los matemáticos babilonios y de la India desde mucho tiempo, fueron los pitagóricos los primeros que enunciaron una demostración formal del teorema. Esta demostración es la que se encuentra en los elementos de Euclides. También demostraron el inverso del teorema. Si los lados de un triángulo satisfacen la ecuación, entonces el triángulo es rectángulo. Debe hacerse hincapié además, en que el cuadrado de un número no era interpretado como un número multiplicado por sí mismo, como se concibe actualmente, sino en términos de los lados de un cuadrado geométrico. Sólidos perfectos. Los pitagóricos demostraron que solo existen poliedros regulares. Se cree que Pitágoras sabía cómo construir los 3 o 4 primeros, pero fue Hipaso de Metaponto, 470 AC, quien descubrió el dodecaedro. Se debe a Teeteto la demostración de que no existen otros poliedros regulares convexos. Ángulos interiores de un triángulo. Encontraron que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos, así como la generalización de este resultado a polígonos den lados. Construcción de figuras dada un área determinada. Por ejemplo, la resolución de ecuaciones como ax igual x por métodos geométricos. La irracionalidad de la raíz cuadrada de 2. Los pitagóricos descubrieron que la diagonal de un cuadrado de lado 1 no puede expresarse como un cociente de números enteros. Este evento marca el descubrimiento de los números irracionales, enteras, o proporciones geométricas. Un método de aproximación diofántica, posiblemente desarrollado por Arquitas, utiliza el algoritmo de Euclides, y estape el descubrimiento de los números perfectos y los números amigos. Jámblico atribuye a Pitágoras el haber descubierto el par de números amigos, 220-284. Medias. Los pitagóricos examinaron exhaustivamente las razones y proporciones entre los números enteros, la media aritmética, la media geométrica y la media armónica y las relaciones entre ellas. El descubrimiento de los números poligonales. Un número es poligonal triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc., si tal número de puntos se pueden acomodar formando el polígono correspondiente, ver figura. Tetractis. Se atribuye a Pitágoras el haber ideado la tetractis, la figura triangular compuesta por 10 puntos ordenados en 4 filas. Fue un símbolo de especial importancia para los pitagóricos, que solían juramentar en su nombre. Historia del número de oro. Algunos autores sugieren que el número áureo se encuentra como proporción en varias estelas de Babilonia y Asiria de alrededor de 2000 a.C. Sin embargo, no existe documentación histórica que indique que el número áureo fuera utilizado conscientemente por dichos artistas en la elaboración de las estelas. Cuando se mide una estructura compleja, es fácil obtener resultados curiosos si se tienen muchas medidas disponibles. Además, para que se pueda afirmar que el número áureo está presente, las medidas deben tomarse desde puntos significativos del objeto, pero este no es el caso de muchas hipótesis que defienden la presencia del número áureo. Por todas estas razones, Mario Livio concluye que es muy improbable que los babilonios hayan descubierto el número áureo. Escuela itálica o pitagórica. Se la llama itálica esta escuela por haber tenido su asiento en Italia, o sea en aquella parte de la península itálica que se apellidó antiguamente Gran Grecia, a causa de las muchas ciudades que allí fundaron los griegos.
La denominación de pitagórica le viene de su fundador Pitágoras, filósofo muy celebrado en la antigüedad, acerca del cual se ha escrito mucho en tiempos antiguos y modernos, sin que esos escritos hayan logrado disipar la oscuridad y las dudas que existen acerca de sus hechos y doctrina. Consiste esto en que no poseemos escritos que lleven el sello de indudable autenticidad con respecto a Pitágoras, ni siquiera con respecto a sus primeros discípulos. Aun admitida la autenticidad de los fragmentos de Filolao, autenticidad que no pocos críticos, o rechazan, o ponen en tela de juicio, es preciso tener presente que este filósofo floreció casi un siglo después de Pitágoras. Ni los famosos versos áureos, ni los escritos que se atribuyen a Timeo de Logres, a Arquitas y a Ocelot de Lucania, poseen la autenticidad necesaria para servir de guía segura en la materia. De aquí es que, como observa oportunamente No Reason, no existe en la primera antigüedad personaje menos conocido y a la vez más popular que Pitágoras. Su nombre despierta en todos los espíritus la idea de la metempsicosis, al mismo tiempo que trae a la memoria el precepto que prohíbe comer carne de animales. Los siglos todos han rendido brillantes homenajes a su memoria. Platón y Aristóteles acatan su gran sabiduría. Al declinar el paganismo, Porfirio y Jámblico oponen su nombre como una respuesta y un apoyo a las nuevas creencias que lo invaden todo. El cardenal Nicolás de Cusa, en el siglo XV, y Giordano Bruno en el siguiente, adoptan y propagan sus enseñanzas. Leibniz descubre en su doctrina la substancia más pura y sólida de la filosofía de los antiguos. Sea de esto lo que quiera, y concediendo desde luego que la escuela pitagórica lleva en su seno oscuridad, dudas e incertidumbre en orden al sentido concreto de sus doctrinas y teorías, no es menos indudable que representa y significa cierto progreso respecto de la escuela jónica, y que entraña una fase nueva en el planteamiento del problema filosófico durante el primer período de la filosofía griega. La escuela jónica había planteado y resuelto en el terreno material, sensible y contingente el problema cosmológico, el cual coincide con el problema filosófico durante el período antesocrático, y sus especulaciones hallábanse limitadas y circunscritas al mundo externo, sin que el hombre y Dios, sin que la psicología, la moral y la teodicea llamaran su atención. La escuela itálica eleva el problema cosmológico desde el terreno puramente material y sensible, al terreno matemático, dándole un aspecto más racional y profundo, un modo de ser más universal y más científico. Como resultado y consecuencia de este modo superior de plantear y resolver el problema filosófico de la época, la escuela itálica se separa también y se eleva sobre la jónica por la universalidad de sus soluciones, formulando una especie de sistema relativamente filosófico, general y complejo, en el cual, al lado de las nociones cosmogónicas, aparecen ideas y nociones relacionadas con la psicología, la moral y la teodicea, por más que estas ideas son por extremo confusas, incompletas, y, sobre todo, poco científicas. Porque la verdad es que estas ideas, en su mayor parte, traen su origen, no de la especulación filosófica, sino de las tradiciones religiosas y de la enseñanza hierática en que se inspiró probablemente el fundador de esta escuela, gracias a sus viajes por el Egipto. Así es que algunos han considerado la doctrina o filosofía de la escuela itálica como una concepción sincrética resultante de la amalgama y combinación del elemento griego con el elemento oriental, apreciación que no carece de fundamento, como veremos después, si se tienen en cuenta ciertas opiniones y teorías de los pitagóricos. Esta amalgama de tradiciones hieráticas y de ideas filosóficas, la exposición de estas últimas por medio de reminiscencias mitológicas, y, sobre todo, el abuso de las fórmulas matemáticas, representan los defectos capitales, o, al menos, los más universales y característicos de la escuela fundada por Pitágoras. Frases de Pitágoras. 1. No seas ambicioso y tacaño. La justa medida es excelente en tales casos. 2. Economizad las lágrimas de vuestros hijos, para que puedan regar con ellas vuestra tumba. 3. Los hombres que siempre hablan verdad son los que más se aproximan a Dios. 4. No tengas más que una mujer y un amigo. Las fuerzas del cuerpo y del alma no toleran más. 5. Escucha, serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. 6. Prefiero el bastón de la experiencia que el carro rápido de la fortuna. El filósofo viaja a pie. 7. No sabe hablar quien no sabe callar. 8. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. 9. Ante todo, respetaos a vosotros mismos. 10. La felicidad consiste en poder unir el principio con el fin. 11.
Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. 12. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. 13. Preciso es encontrar lo infinitamente grande en lo infinitamente pequeño, para sentir la presencia de Dios. 14. Si quieres vivir mucho, guarda un poco de vino rancio y un amigo viejo. 15. Escribe en la arena las faltas de tu amigo. 16. El silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría. 17. La amistad es una igualdad armoniosa. 18. Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela. 19. Cállate o di algo mejor que el silencio. 20. El alma es un acorde, la disonancia, su enfermedad. 21. El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. 22. Escoge la mejor manera de vivir, la costumbre te la hará agradable. 23. Hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. 24. La tierra regala riqueza profusamente y alimento pacífico. Y os brinda alimentos que están libres de muerte y de sangre. 25. Mide tus deseos, pesa tus opiniones, cuenta tus palabras. 26. Una bella ancianidad es, ordinariamente, la recompensa de una bella vida. 27. El principio es la mitad del todo. 28. Si sufres injusticias, consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas. 29. Más le vale a un hombre tener la boca cerrada, y que los demás le crean tonto, que abrirla y que los demás se convenzan de que lo es. 30. Oh legislador. No me des leyes para los pueblos, sino pueblos para las leyes. 31. Nada perece en el universo. Todo cuanto acontece en él no pasa de meras transformaciones. 32. Sobre todas las cosas pueden hacerse dos afirmaciones totalmente contrarias. 33. Tú verás que los males de los hombres son fruto de su elección, y que la fuente del bien la buscan lejos, cuando la llevan dentro de su corazón. 34. Purifica tu corazón antes de permitir que el amor se asiente en él, ya que la miel más dulce se agria en un vaso sucio. 35. No desprecies a nadie. Un átomo hace sombra. Chismes de Pitágoras. Era luchador callejero. No podían comer carne. Creían en la reencarnación. Sus discípulos no lo podían mirar a los ojos. No podían comer o tocar habas porque decían que se tiraban gases y se les esfumaban las ideas. Era el novio de nuestra profe Silvita. Engañó a la profe de matemáticas Silvita con Susana Jiménez. En la escuela de Pitágoras nadie podía decir nada de lo que sucedía en el lugar porque era secreto. Se decía que en vez de tener 2 hijos en realidad tuvo 3 hijos, 2 nenas y un varón. Se dice que Pitágoras se dejó morir a los 94 años de hambre, o también se comenta que emboscaron a Pitágoras tras rodear un campo de habas y en ese momento, murió.